buenas noches y bienvenidos una vez más a La Pecera para hablar de política nacional, internacional y por supuesto a nivel asturiano. Tenemos con nosotros a dos invitados, a Sergio García, delegado territorial de Ciudadanos en Asturias. Muy buenas noches. Buenas noches, Enol. Y a José Quesada, que es sacerdote anglicano, también en Asturias, en este caso. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Como todos los días o un poco mejor. ¿Para qué quejarnos? Yo también. La verdad es que no me puedo quejar. Pues yo lo mismo. No me quejo tampoco. Me alegro mucho. Pues hoy es un programa en el que vamos a aprovechar especialmente la presencia de nuestros dos invitados. Vamos a hacer unos titulares realmente muy centrados en sus dos figuras. Y como no podría ser de otra forma, empezamos con el Confidencial, con una noticia, con un titular que se expresa del siguiente modo. Rivera pide el voto moderado para que los cambios lleguen por el centro. El líder de Ciudadanos busca que los electores acudan a las urnas intentando evitar los extremos. Creo que el titular de por sí ya es explicativo y estoy seguro de que dará bastante de qué hablar en esta noche de hoy. Así que empecemos. Adelante. ¿Quién mejor para hablar de Ciudadanos que un ciudadano de Ciudadanos? Pues vamos a exponer esta controversia que todo el mundo y nos han intentado achacar durante la pasada campaña electoral y desgraciadamente, y porque algunos no han tenido a bien sentarse en la mesa a negociar lo que podía ser un gobierno para España, pues nos hemos visto abocados otra vez a un nuevo proceso de elecciones con todo el desgaste que suponen, ya no solo el coste económico, sino pues da la sensación a la gente de que hemos fallado los políticos en este caso. Pedir las disculpas oportunas desde los partidos, pero bueno, bien es de reconocer que hubo unos partidos, en este caso Ciudadanos, que sí estuvimos en la mesa dispuestos a atender a negociación. Y en lo que nos concierne a la postura de Ciudadanos, que siempre pues ha habido intereses, ¿no?, partidistas, evidentemente desde el PP nos ha intentado echar hacia la izquierda, desde el PSOE nos ha intentado echar hacia la derecha y evidentemente nosotros en el centro estamos muy cómodos. Entiendo que la población española pues hay que hacer un factor importante de pedagogía. De hecho, en la autocrítica, después de los resultados que obtuvimos después del 20D, el partido reconoció que no habíamos hecho buena labor de pedagogía a la hora de explicar nuestro programa o determinadas propuestas, y esta idea o concepto de centro político en España pues ya se vivió en la transición de 78 con partidos como el CDS y con un líder como Adolfo Suárez, y nos gustaría ser el proyecto que pudiera aunar esta figura que ya existe en otros países europeos y de hecho gobiernan en países de Europa. Por lo tanto, nosotros evidentemente en el ámbito social sí abogamos mucho por propuestas o ideas, que es el concepto de izquierdas, y en políticas económicas pues evidentemente por posturas liberales. Los extremos evidentemente pues no son buenos, o consideramos de Ciudadanos que no son buenos. En España nos encanta que uno sea del Barça o del Madrid, que sea rojo o sea azul, que sea de derechas y de izquierdas. No, pues señores, aquí hay un partido que somos naranjas, que abogamos por el centro porque puede ser unas soluciones viables, en lo que apostamos una regeneración política más que necesaria en España, la lucha contra la corrupción y evidentemente intentar sacar con medidas sociales a tantas familias que están necesitadas y que necesitan a los políticos o a medidas políticas que les saquen de ese pozo que lamentablemente por circunstancias o por decisiones erróneas les han abocado a ello. José. Bueno, yo estoy de acuerdo en dos cosas. La primera, que efectivamente los extremos no son buenos. Al final terminan encontrándose y por supuesto no es bueno. Puedo estar también de acuerdo en que un partido no tiene por qué ser estrictamente de izquierdas ni de derechas. Se puede perfectamente compaginar una política social, llamémosla de izquierdas, y una política económica más tirando a la derecha. También estoy de acuerdo en eso. Ahora hay un par de cosas que sí me gustaría matizarle aquí al ciudadano contertulio. Primero, Ciudadanos y CDS no tienen nada que ver. Ciudadanos es un proyecto nuevo, aglutina, por supuesto, a diferentes sensibilidades políticas, como de hecho pasa en todos los partidos, y la figura de Adolfo Suárez probablemente sea irrepetible. No es momento de hablar de Suárez, pero creo que Suárez es el gran desconocido y es, en cierto modo, la gran víctima de la transición. Sería largo de explicar, digo, no es momento, pero empezando por la falta de gratitud, aunque aparentemente o públicamente se ha hecho, del jefe del Estado. Bien, pero este no es el tema. Pero yo tengo una duda,
efectivamente vosotros presumís, y en cierto modo es cierto, de haberos sentado a dialogar buscando un programa, un consenso, un programa de gobierno con el Partido Socialista, y que otros partidos no aceptaron, no quisieron. Pero yo tengo la duda desde el primer día, ¿qué otro movimiento político, qué otro partido, habida cuenta de que el pacto, el proyecto Ciudadanos-PSOE era insuficiente, qué otro partido político tendría que haberse sentado a negociar con estos dos, con Ciudadanos y con el PSOE, para formar un gobierno? Porque realmente esperar que lo hiciera el PSOE, el Partido Popular es, casi absurdo, y que lo hiciera un partido también emergente de izquierdas que nunca gobernó y que tenía mucho más que ganar absteniéndose, creo que tampoco tiene mucho sentido. Creo que es un pacto estéril y que no tenía ninguna visión de futuro desde el principio. De todas maneras, bien está, y tengo que reconocerlo, la voluntad de querer pactar y de querer buscar soluciones. Sí, llegado el caso de cuando las negociaciones que se produjeron, Ciudadanos tenía dos opciones, y una era con nuestros 40 diputados que no podemos gobernar, ponernos en una esquina, sentarnos y a verlas venir, y no hubiera habido gobierno. Segunda, negociar con el partido que le dijo sí al rey. Hay que reconocer y hay que recordar que Rajoy dijo que no al rey. Por lo tanto, con el PP en primera mano no podíamos sentarnos a negociar porque no era el partido que le había dicho sí al rey para conformar un gobierno. Por lo tanto, pues la primera base era, o la primera instancia era sentarse con el equipo, con el partido que había dicho que ese paso de responsabilidad de crear gobierno. La parálisis a la que se está sometido el país, tanto económica, están viendo unos índices en los cuales se está repercutiendo, si ya de la crisis que teníamos, aunque algunos han visto desde hace años brotes verdes, pero que no se están produciendo, por lo menos no están llegando a las clases necesitadas, a la tan necesitada y tan menospreciada clase media. Si ya de por sí hay gente que ojalá hubiera o quisiera estar en lo que se considera clase media, pero a lo que me refería en la situación anterior, es decir, dentro de las opciones hay que sentarse con el PP. No, dijo que no al rey, dijo que no en lo que venimos a decir, o yo digo la postura del avestruz que lleva Mariano Rajoy desde tiempo A, es decir, si los problemas pasan por encima de él es mucho mejor, escando la cabeza y no tiene las razones. Con Podemos se les invitó a sentarse, evidentemente, lo que pasa que hay que recordar que Podemos en sí es un partido que, si en las europeas de 2014 llevaban un programa, varió ese programa con las elecciones autonómicas y municipales, varió ese programa con respecto a las nacionales, y después de las nacionales, en su confluencia, en la cuales van partidos que quieren romper la nación española, es decir, quieren independentismos, quieren una idea de país, que totalmente estamos en contra de ello, porque entendemos que tendemos hacia una civilización global en la cual España tiene que ser un país de la Comunidad Económica Europea. Somos europeístas 100% y valoramos que de esta crisis, si nos ha hecho algo fuerte a los españoles, es la unión, y por lo tanto no entendemos ni el privilegio de territorios ni que haya unos partidos que abogan por la independencia. Eso, sin duda, estamos en contra de ello en esa situación, porque pensamos que no es bueno para España. Por tanto, Podemos, si nos hubiéramos sentado y nos hubiera gustado que se hubieran sentado a la mesa, negociar las propuestas, pero evidentemente si eso viene con unas ideas separatistas, independentistas y ruptura del país, pues evidentemente dijimos que no. José, por favor. Yo creo que el problema no está... primero, el tema del independentismo está mal explicado desde el principio, mal abordado desde el gobierno central, y yo creo que el 90%, no, el 95% de los ciudadanos españoles y más del 50 o del 60 o incluso el 70 de los catalanes no quieren una independencia. El problema está mal explicado y está mal abordado. Tampoco creo que Ciudadanos, que es un partido con ideas evidentemente más tendentes, más escoradas a la izquierda que la vuestra, tampoco creo que lo quiera. El pacto que iniciasteis con el Partido Socialista, al menos yo entiendo, que estuvo bien en principio, lo alargasteis demasiado. Es decir, esto lo único que sirvió fue para dilatar más esta agonía lo digo entre paréntesis, que venimos sufriendo los españoles, porque al fin y al cabo, como de costumbre, los grandes perjudicados en todo esto somos los ciudadanos. Porque los diputados electos cobran, y los que no van a estar van a cobrar, es decir, por el hecho de haberse presentado en las elecciones. Por lo tanto, cuando digo que lo sufrimos todos los ciudadanos, y en especial los más necesitados, de los cuales todo el mundo habla,
incluido el señor Rajoy, pero a la hora de la verdad, y hasta ahora, y mientras no se demuestre lo contrario, nadie hace absolutamente nada. Porque las políticas económicas de los últimos 25 años o 20 años son todas neoliberales. Capitalismo puro y duro, ¿eh? Y casi me voy a quedar aquí porque si no me voy a embalar y voy a decir más allá de lo que debiera. Es realmente vergonzoso. Este no es un país en la práctica ni semidemocrático. Aquí estamos gobernados todos por el capital, que es el que está mandando. Bien, algunos me dirán, bueno, es el que manda en el mundo. Bueno, vale, mal de muchos, consuelo de bobos. Yo no me resigno, pero por favor, no tiremos tanto de los pobres y los necesitados, porque yo como sacerdote, estas necesidades las llevo viendo hace más de 20 años. Primero eran los inmigrantes que venían de afuera, que venían de países que estaban prácticamente en quiebra, como era Ecuador, había mucha inmigración, personas que vivían hacinadas, que nos aprovechamos de ellas, que en la época de la bonanza española a estos ciudadanos solamente los queríamos para, pues eso, para cuidar a nuestros ancianos, que para un español eso era casi vergonzoso, cuidar a ancianos, o para recoger la basura y profesiones similares. Cuando se acabó la bonanza, los quisimos echar o los criticamos porque decimos que nos vienen a quitar el trabajo. En España, insisto, y me vuelvo a perder, no hay democracia. Hay una democracia ficticia. Siguen mandando los mismos. Y lo que menos interesa a los gobernantes, sobre todo cuando están en el poder, son ni los pobres ni los medio pobres. España es un país pobre, entendiendo la pobreza como se puede entender en el siglo XXI. No la comparemos con la de principios del siglo XX, ni con la que aún perdura en países del tercer mundo. Sergio, por favor. Sí, para ahondar, igual un poco, sin quitarle razón a José, pero para ahondar en lo que es el tema del confidencial, el artículo en el cual el líder de Ciudadanos, el presidente, pues hablaba de los extremos. Yo creo que también hacía un poco hincapié en el hecho de la situación que se va a padecer en estas elecciones, en los extremos. Es decir, se va a tratar de polarizar, se está viendo en los mensajes continuos del PP, que parece que el objetivo es Ciudadanos, atacar a Ciudadanos en vez de atacar a la corrupción, atacar a la pobreza, atacar una serie de problemas que a los españoles es lo que nos preocupa. Es decir, parece que el único objetivo es recuperar esos votos y esos escaños que han perdido, que piensan que se los ha robado Ciudadanos, pero bueno, entonces, y luego por otro lado pues está Podemos, que entiende que puede darle el famoso sorpaso al PSOE y que está intentando unificar, ¿no?, unir a toda la izquierda para, desde ese bipartidismo que iban a intentar luchar y que por eso, bueno, pues figuras o partidos como Ciudadanos y Podemos hemos salido. Y yo estoy convencido que si el PP y el PSOE hubieran hecho buen trabajo, Ciudadanos no hubiera salido y Podemos tampoco. Es decir, eso no hay que obviarlo y hay que ser realista. Pero la campaña va a ser totalmente polarizada, va a ser de extremos, va a intentar que unos digan que vienen los comunistas y cuidado y el miedo, y los otros diciendo, bueno, pues que hay que quitar a Rajoy, al PP y a la corrupción, que en eso evidentemente estamos de acuerdo, pero y no van a dejar a medias tintas. Entonces en ese medio pues se va a ver sometido, bueno, el Partido Socialista y Ciudadanos, y a la gente nosotros estamos muy convencidos de que tenemos que ofrecer esa ilusión por el cambio tan necesario para España, sin palabras vacías. Pero claro, todo lo que se habla puede entenderse, no, que yo quiero hechos. Pues sí, a Ciudadanos nos gustaría que hubiera hechos. Por ejemplo, en Andalucía, que también se os criticó el pacto con el PSOE, bueno, pues tuvieron que firmar 200 medidas en las cuales se llevó la lucha contra la corrupción, en el que no hubiera cargos imputados ocupando cargos públicos. Ahí está, en la Comisión de Investigación Chávez y Griñán, ahí está otra serie de gente, y las comisiones de investigación por los seres. Pues eso es una manera. ¿Por qué apoyamos al PP en Madrid? Pues lo mismo, en base a 200 puntos de acuerdo en los cuales entre ellos se lucha otra vez contra la corrupción. Sabemos que evidentemente nos gustaría tener muchos más representantes institucionales para que estas medidas se pongan en práctica, pero bueno, hay que ser conscientes que en el ámbito nacional tenemos poca representación. En el Congreso somos 40 o hemos sido 40 en estas pasadas elecciones, y el trabajo tiene que hacerse, una expresión que también me gusta mucho a mí, a pico y pala, y en eso estamos, en el esfuerzo constante de ofrecer a los españoles esa posibilidad. Bueno, José me está pidiendo... Sí, yo quería decir que el tema da para mucho, evidentemente.
Pero yo querría casi concluir el tema, si salvo que queráis seguir Yo voy a hacer discutiendo. una pregunta después. Bien, yo desde la libertad que me da el no estar afiliado a ningún partido, voy a repetir, más lo digo públicamente, lo que digo muchas veces en privado, y creo que lo comentamos antes, voy a repetir lo mismo que dije antes de las elecciones europeas, creo que hace un par de años o tres, cuando empezaron estos dos partidos nuevos a tener cierta resonancia, que indudablemente en este breve plazo, aunque tú digas que es muy poco, tener 40 diputados hoy, siendo la primera vez que se presentan a las elecciones nacionales, yo creo que es todo un éxito. Y no hay por qué compararse con otros, porque probablemente entre estos dos líderes o entre estos dos partidos, Podemos y Ciudadanos, haya muchas cosas en común. Pero muchas veces en la estrategia política nos obliga a no acercarnos tanto, porque si no se pueden perder votos. Yo eso de estrategia política no entiendo mucho, pero bueno, voy a concluir con lo siguiente. Desde esa libertad, como digo, que tengo de no pertenecer a ningún partido, de no estar atado a ningún pesebre, yo abogo, exhorto a todos los ciudadanos a votar, por supuesto, con libertad, con cabeza, no con corazón. No porque yo siempre voté a fulano o a mengano, pero creo que es el principal objetivo de nuestro país hoy, de todos los ciudadanos, es desalojar de la política nacional y también del resto de políticas locales o autonómicas a los dos grandes partidos, llámense PP o llámese PSOE, que llevan 35 años tomándonos el pelo, que nos tratan como si fuéramos niños, porque hoy los españoles ya somos por lo menos unos jóvenes en edad democrática, es decir, la democracia, aunque yo antes digo que está bastante limitada, y lo mantengo, España es un país constitucionalmente democrático desde hace 30 y tantos años, 40 años, ¿no? No nos pueden seguir tratando como si fuéramos niños, como si fuéramos, ¿cómo se dice? A los infantes, los que van a las guarderías, hombre, los párvulos. Es decir, nos siguen contando mentiras. Estamos viendo ahora mismo cómo el Partido Popular todavía hoy se descuelgan en publicidad diciendo el Partido Popular va a rebajar 2 puntos lineales el IRPF. Pero ¿eso a quién beneficia? Al que paga mucho. A mí no me beneficia nada porque yo como no cobro no pago. Es decir, esos dos partidos que nos están engañando y que nos toman el pelo, porque yo a veces me siento como un gilipollas, hablando mal y pronto, nos tratan como verdaderos gilipollas. Eso es lo que hay que hacer porque desaparezcan. Y yo deseo mucha suerte a Ciudadanos y a los otros partidos también, al emergente, y también a un partido que es la gran víctima de todo este proceso, que es la izquierda, con gente muy competente, pero que el sistema electoral la ha perjudicado siempre. A mí me da igual que gane quien gane, solamente quiero desalojar del poder a estos dos partidos que los cojamos por donde los cojamos, son los reyes de la corrupción, del despropósito, de la desvergüenza, del descaro. Me da igual Felipe González, toda la vieja guardia del PSOE y la vieja guardia del PP, entre quienes incluyo, aunque solamente sea por inepto, no por corrupto, al señor Mariano Rajoy. Y con esto doy por concluida mi intervención. Muy bien. Bueno, después de esta intervención es difícil. Hay poco más que aportar, ha sido lapidaria. Sí, muy bien. No obstante, se voy a hacer una pequeña pregunta, porque me parece interesante, ya para concluir y pasar al siguiente tema. Claro, el discurso de Rivera en esta noticia parece eso, contra los populismos. Hay que plantear el voto moderado contra los populismos. Bien, entonces, contra los populismos y los extremos. Con lo cual parece que, en fin, que como el equilibrio aristotélico, ¿no?, entre los extremos estaría el centro. Entonces, la pregunta que yo quería hacer es ¿cómo concebimos políticamente el centro? Porque, claro, una política económica liberal, una política social, digamos, tirando más hacia la izquierda, ¿en qué momento se decide cuál impera sobre la otra? Quiero decir, o sea, ¿cómo se consigue un equilibrio entre ambas? Una pregunta. El equilibrio siempre es complicado. Claro. El equilibrio siempre es complicado, pero nos basamos en si se puede cuadrar las cuentas. ¿Cómo se cuadran las cuentas de un país? Creando empleo, que la gente cotice, que la gente esté trabajando, que la gente tenga buenos salarios.
si tú lo que haces es subes el nivel y la cantidad de población que está cotizando, ahí puedes tener y ahondar en medidas sociales. Está claro que lo que no se puede hacer es, como están prodigando algunos, es decir, el país de la subvención. Y no podemos ser el país de la subvención. Yo también soy concejal en el Ayuntamiento de Siero y por la Comisión de Bienestar Social pasan innumerables expedientes de personas que necesitan ayuda para alimentos, para luz, para libros, para verdaderas tragedias. Y está claro que luego hay la figura de esas personas que son los subvencionados crónicos, que es lamentable, que es una persona que ha entrado en un bucle, una familia que ha entrado en un bucle en el cual no encuentra una opción. Claro, ¿de dónde esa gente bebe? Del grifo institucional, del grifo municipal, del grifo de la subvención. Y no, a las personas se le tiene que dar la caña para que pesquen, no el pescado. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues evidentemente hay que, sin castigar a una clase media que en España se está, y perdón por la expresión, se está exterminando a la clase media, que es uno de los principales motores de la economía española. Las clases medias hoy en día pues bueno, han tenido que ver, tanto autónomos como pymes, pequeñas y medianas empresas, han visto que muchos han tenido que cerrar el portón de la valla de su negocio, y eso no se puede permitir. Entonces, hay que hacer una redistribución justa de los impuestos, ¿no? Eso que se dice, ¿no? A los ricos, bueno, los ricos tendrán que pagar lo suyo, ¿vale? Y cada uno que esté trabajando. Lo que tenemos que conseguir es, y las medidas en el aspecto laboral aquí en España siempre han ido enfocadas al despido en vez de la generación de trabajo. Eso sí que hay que cambiarlo. Entonces tú me dices, el equilibrio, pues el equilibrio, crear el empleo, sueldos dignos. Hay una clase nueva que en España, que es el trabajador pobre. Es decir, ahora, hace unos años se decía milurista, ¿no? Y es que ahora milurista, ya llegaron al milurismo y más. Todavía los jóvenes, pues es increíble, ¿no? La cantidad de desequilibrio económico. Entonces, hay que conseguir buen empleo, que los jóvenes no se vayan, que el talento no se vaya. Y si se tiene que ir de España es porque quiere, no por obligación, como se está viendo, que parece que... Bueno, y ahora enlazo con el dato de petición de voto desde el extranjero, que ha duplicado el de las pasadas elecciones, y esos son pues gente joven que ha tenido que marchar, pero no porque quiere, sino por la obligación de tener que marchar. Entonces, lo que tenemos que fomentar son medidas para el empleo, y a través de que el Estado, evidentemente, a través de los impuestos, reciba dinero, pues a partir de ahí tenemos que hacer medidas sociales. ¿Puedo añadir algo? Por supuesto. Lo que propone Rivera, lo que tú propones, en definitiva, no es tan difícil de conseguir. Y creo que independientemente de que sea la izquierda o la derecha la que lidere el gobierno, el próximo gobierno, siempre y cuando llegue al poder sin cargas anteriores, sin clientelismos, ¿no? Como pasa con la vieja guardia, que todos están, el que no chupa de Endesa, de Telefónica, de la otra, en fin, no me acuerdo ahora todo, y todos tienen, y esto es más grave que las subvenciones, porque la subvención de 300 o 400 euros que se da a una familia porque tenga pocos recursos o porque no la enseñamos a valerse por sí misma, eso, y es un tema que daría para otro debate, se puede solucionar en breve plazo, en una generación, con una mejor formación desde la escuela. Educación. Entonces hay menos doctrina, menos adoctrinamiento católico y más formación de espíritu nacional, aquella que nos daba, es decir, enseñar a la gente a defenderse y efectivamente enseñarle a pescar y si acaso prestarle una caña, no darle para que coma todos los días. Bien. Pero digo, esto lo puede hacer cualquier gobierno que llegue con las manos libres y limpias, que no deba favores a nadie. Y esto es tan viejo como como la historia. Yo podría poner un ejemplo, y ya me estoy desviando. Franco, cuando acabó la guerra, después de dar un golpe de Estado, probablemente si le hubieran permitido irse a los 8 o 10 años, hubiera pasado a la historia como un hombre que puso en orden España, porque entonces la cosa estaba bastante mal y no quiero desenterrar cosas antiguas, ¿no? Pero como también tenía deudas de la guerra, de los que le ayudaron, tuvo que mantenerse ahí hasta que murió. Y esto es lo que está ocurriendo ahora con los viejos políticos. Tienen tantas deudas contraídas desde hace, no 5 ni 10, desde hace 30 o 40 años, que no les queda otro remedio. ¿Por qué ahora mismo al pobre al pobre Pedro Sánchez sale el Corcuera, ese electricista que fue ministro de Interior, que casi se lo quiere comer porque quiere que pacte con el PP? ¿Cómo un socialista de toda la vida puede pedir a un gobierno, a un partido de izquierdas que pacte con un partido de derechas? Es imposible, ¿no?
Cualquier partido. Me da igual que sea Ciudadanos, que Podemos o que los dos juntos, está lo mismo. Podrían hacer algo muy importante. Los que no van a hacer nada, aunque salían, es PP y PSOE, porque son hoy el problema de España, no la solución de España. Ellos dos son el problema desde hace un tiempo. Y lo siento, no tengo nada a nivel personal. Hablo de las políticas. Personas son las personas y pasa. Bueno, cambiamos de tema entonces. Cambiamos de tema, ¿no? Entonces, es que me enrollo con las presiones, ¿eh? En casa no me dejan hablar y en cuanto cojo la palabra, pues ya ves. Eso pasa a veces. Bueno, a mí sí me dejan hablar, pero es que no tengo suficiente. Sí, pero a ti no te mandan callar como a mí. Bueno. Cállate ya, hombre, cállate ya. Depende. Eso no lo habrá sufrido el pez, ¿no? Que, ya ves. que tristemente... Sí. Es mecánico, por favor. Falleció. Animalistas, tranquilos, es mecánico. Gracias. De un empacho verbal. Bueno, pasamos al siguiente titular del Diario Público, que bueno, en este caso, en fin, aunque tengamos aquí a un sacerdote anglicano, es decir, católico pero no romano, es un tema bueno de ámbito religioso y político, con lo cual le viene de cerca a nuestro invitado José Quesada. Entonces, bueno, vamos a leer. La Iglesia entra en campaña. Los obispos reconocen su preocupación ante un gobierno de Podemos. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, apela al sentido de la responsabilidad de los españoles en este momento crucial de elecciones generales. Ahí lo dejo. Bien, pues yo, si me permites, voy a entrar al trapo. Bueno, este es un tema más que eclesial o religioso, es un tema evidentemente político, porque quien diga que la Iglesia no está metida en política, pues vamos, digo, esta y la otra, en Inglaterra también, los hay que son hasta lores, los obispos están en la Cámara de los Lores, no de los comunes, ¿no? Y la política está en la Iglesia, es evidente, ¿no? Ahora, a mí me preocupa no tanto lo que dice el cardenal Blázquez, uno de los dos únicos cardenales españoles en activo. Digo, no me preocupa tanto lo que dice, acostumbrados como estamos a los exabruptos, a las animaladas que cuenta el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ese que habla del lobby gay, que habla de que se está acabando cada familia y demás. Blázquez efectivamente es muy prudente, y lo que dice, en cierto modo, es hasta coherente. Lo malo, y lo que a mí realmente me preocupa, es que esto refleja dos cosas. La primera, que la Iglesia, a pesar de los cambios y de los vientos frescos que soplan de Roma, con un papa, creo que evangélico, un papa evangélico de verdad, yo de los que conocí unos cuantos, este es el que, digamos, actúa, habla y actúa y vive más acorde al Evangelio. Pero bueno, para no desviarme, me preocupa que el cardenal Blázquez, de una forma activa, porque evidentemente, aunque no mencione a ningún partido, nos está diciendo que hay que votar a los de siempre. Estamos en una etapa crucial, y nos pide que sigamos votando a la derecha. Tiene miedo a estos partidos emergentes, ¿pero por qué? ¿Por qué miedo? Realmente, como decía, esto refleja a qué punto llegó la degradación del individuo. ¿Cómo es comprensible que a día de hoy, 6 meses después de unas elecciones que nos dejaron, no paralizaron el país, porque esto funciona por inercia, pero tarde o temprano los efectos los veremos, ¿cómo es posible que muchos ciudadanos, porque las encuestas dan todavía como ganador, aunque no llegue a gobernar, como ganador al Partido Popular? ¿Cómo es posible, digo, que muchos ciudadanos, por una parte, y una persona, una figura como el cardenal Blázquez, la Iglesia Católica, no tanto como hace 30 o 40 o 50 años, pero aún hoy es un referente para muchos católicos, sobre todo para aquellos que tengan más de 50 años, y algún grupo de jóvenes, estos que pertenecen a grupos eclesiales, rayando ya con el sectarismo, que hay algunos también, la mayoría sigue siendo un referente para ellos, como un hombre, en un cargo institucional tan importante, referente para muchos ciudadanos españoles, se atreve a recomendar que se siga votando a los mismos. ¿Y a quiénes pide que votemos? Pide que votemos a unos señores, a un partido que va a ir a los tribunales en Galicia porque llevaban a los disminuidos psíquicos a votar. A un partido que tiene encausados
entre encausados o investigados, como llaman ahora, o acusados, o en prisión, 1000 y pico altos cargos, porque lógicamente un ciudadano por robar una gallina, o como el otro día que lo metieron en 3 años por haber pagado una tarjeta falsa 79 euros, ese no nos cuentan si era de Ciudadanos, si era de Podemos o era del Partido Popular, si está hablando de altos cargos. Una comunidad entera como Valencia, Baleares, Madrid, en la que está, ¿cómo este señor se atreve a pedir a los ciudadanos que voten a este partido que está metido en la mierda hasta el cuello? Y cuando digo el PP, digo también el PSOE, porque aquí es más de lo mismo. Si el PP lo está en Madrid, en Valencia, en Galicia, el PSOE lo está en Andalucía, lo está en Asturias, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos esperar de un país que, empezando por el rey emérito y acabando por el último Bedel, estamos todos metidos hasta el cuello? ¿Qué es lo que falla? La educación. Llevan 30 años cambiando la educación para que cada día seamos más ignorantes, porque cuanto más ignorantes seamos, mejor se nos manipula. Yo creo que ya me pasé, ¿no? Bien, bien, bien. El repaso es concienzudo, así que no, está bien. Bueno, como todas las opiniones son respetables, evidentemente. Ahí pues son unas declaraciones que realiza el señor Blázquez y encaminadas a que no se realice el voto o ese voto del miedo si viene es un gobierno encabezado por Podemos, como dice el titular. Entra dentro de la situación que decía yo con anterioridad de la polarización que se va a atender en esta campaña. Evidentemente, pues bueno, no descubro nada si, como decía José antes, la cercanía, ¿no?, de la Iglesia con el voto un poco más retrógrado del país, que evidentemente, pues yo me atrevo a decir, perdona, ultraconservador. Lo encabeza el PP, ¿no?, en este caso. Entonces, bueno, pues sabe a quién dirige esas declaraciones, el medio en el cual realizó esas declaraciones, no voy a descubrir yo América, que fue la cadena COPE, ¿no?, si no me equivoco, aunque lo haya publicado el diario público. Y evidentemente, pues bueno, sabemos cuál es el perfil del votante del PP. Es una persona, pues bueno, mayor, de 50 años, pues de una clase media alta, económicamente hablando, y entonces, bueno, pues yo creo que entra dentro de lo que es la campaña. Pues bueno, la Iglesia, no quiero generalizar, porque generalizar yo creo que cometería un error. Entonces esta persona en concreto pues realiza esas declaraciones en base, bueno, pues yo creo que un poco en la campaña gestada, ¿no?, por el PP y desde la calle Génova. Y como bien decía José antes, pues bueno, y ahondando en el tema de la corrupción, ¿no?, porque una cosa lleva a la otra, evidentemente. Cuando se habla del PP, pues yo creo que va implícito, y no por lo dirá, sino porque los hechos, por las condenas que hay, por las sentencias, por los procesos judiciales. Podemos hablar del caso Púnica, Taula, Gürtel, es decir, una serie de la sede suya de Génova la tienen por financiación ilegal. Entonces, bueno, pues yo creo que entraríamos ahí en un tema que si bien la regeneración es necesaria, pero bueno, en España somos bastante caínitas en ese aspecto, y parece ser que todas las encuestas dan el mismo resultado. Por lo tanto, se pone todavía más de manifiesto la necesidad de que vamos a tener que negociar, y el líder político o los asesores del líder político que no estén concienciados desde el día hoy de que después del 27, el 26 de junio, el 27 ya hay que sentarse en una mesa, cometerían un error. Y lo que no podemos permitirnos bajo ningún concepto en España es ir a unas terceras elecciones. Sería lamentable para la clase política y para el país. Ahí hay unos daños colaterales que evidentemente en el aspecto de inversiones se está viendo, porque es así el mercado se mueve por medidas, es decir, la incertidumbre que puede estar sometiendo o que está exponiendo hacia afuera España en este ámbito político, pues es grande, y así están pues contraviniendo muchas inversiones. Cierto que se nota ya ese retraimiento o esa parálisis de la economía que empezaba a arrancar muy lentamente, pero ni el partido en el gobierno era no encuentro la palabra adecuada, el artífice de que la economía fuera mejor, ni ahora tampoco no lo es
porque no vaya a gobernar el PP en el futuro, lo es precisamente por la incertidumbre. Es decir, si hubiera un gobierno ahora fuera del partido que fuera, Ciudadanos o Izquierda Unida, no importa, el partido que fuera, si hubiéramos un gobierno, probablemente la economía iría mucho mejor y con toda seguridad mejor o a paso más rápido que iba antes, porque los mercados se adaptan, evidentemente, pero los mercados no tienen corazón y tampoco, es decir, lo que les interesa es seguridad en las inversiones. Cualquier gobierno, por lo tanto, legítimamente constituido y que tenga las ideas claras o que tenga un programa solvente de gobierno es suficiente para ello. Es decir, que no hay que pensar que porque la economía se haya desacelerado es debido a que no está el PP gobernando, porque el PP, en cierto modo, aunque sea en funciones, sigue gobernando cuando le conviene. Pero, sin salir del tema, lo que a mí me preocupa de las palabras de Blázquez, efectivamente no es lo que dijo, porque no dijo nada nuevo, y aunque soy partidario de que la Iglesia tiene otros foros en los que pronunciarse, aunque me parece que debería ser así, con todo y con eso, acostumbrado como estoy a escuchar cosas mucho más graves, entiendo que el cardenal se pronuncie. Y además digo que lo hizo muy prudentemente, con lo cual yo no critico al cardenal ni siquiera lo que dije. Pero sí me preocupa que eso sea el reflejo de nuestra sociedad, en la que seguimos pensando que vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer, porque todavía hay gente... El voto del miedo, que no quiere ni muchísimo menos dispersarlo al cardenal, al contrario, dice que es preferible votar a los de siempre, ¿no? Pero bien, él está en su derecho de hacerlo, porque una cosa es la libertad de expresión, aunque insisto, la responsabilidad de una figura pública como la suya, si no es lo mismo que hable el cardenal Blázquez, que es la primera autoridad de la Iglesia española, de la Iglesia Católica en España, que lo diga yo, que soy un pobre cura anglicano que no me conoce más que 4 vecinos y poco más. Es decir, la diferencia es importante, ¿no? Pero ¿a qué punto hemos llegado de gilipollez mental, de estupidez mental, que seguimos votando a los mismos? A mí esto me da mucho que pensar y me da mucha pena, me da mucho miedo, Me da mucho miedo. Porque los medios, ¿quién los maneja? Lo manipulan todo, manipulan las encuestas, manipulan los medios. Oye, el otro día había una manifestación de 3 o 4.000 o 2.000 ciudadanos, no sé cuántos serán, en Venezuela. Todos los periódicos del país, todos los canales televisivos hablaban del tema. Yo no voy a decir con esto que en Venezuela no haya problemas. Los hay muy serios, siendo un país rico. No estoy de acuerdo con el dictadorzuelo este que hay, que convirtió a Venezuela en una república bananera, uno de los países más ricos. Pero en España tenemos cosas más importantes y más urgentes para nosotros que cubrir esas cosas, o que se reúna, como se reunió hace poco el presidente del gobierno, como era el Consejo de Estado, para hablar de los temas de Venezuela. Hombre, arreglemos lo que tenemos en casa, Entonces, todas estas cosas, lo que ocurre en España, las cosas, o lo que ocurre en Europa, ¿por qué no nos sacan en la televisión las huelgas y las manifestaciones que se están viviendo en Francia por una política también de un socialista que de socialista tiene tanto como Felipe González? Entonces, los medios, ¿qué es lo que quiero decir? Están manipulados. Los medios, las encuestas. Somos en el ajedrez de Europa, nosotros somos un peón. ¿Quién es la torre? ¿Quién es la reina? ¿Quién es el rey? Os lo dejo a vosotros para que lo descubráis. ¿Cambiamos de tema o alguna reflexión más sobre esto? Yo creo que dije bastante. Por mi parte... Pues entonces cambiamos de tema y lo hacemos con una sección que tiene el honor de tener, de ser la más escabrosa de este programa, porque se dedica a traer temas de actualidad, pero temas preocupantes, y lo hace pues probablemente con la careta de sección más peculiar y perturbadora de esta cadena. Hablo de El Arrecife. Una vez más, El Arrecife. Y en El Arrecife tenemos una noticia del mundo que paso a leer con mi perfecta dicción radiofónica. Es ironía. Aucamez planeó contaminar el Ebro. La trama proyectó realizar vertidos en el río para bajar el pH y favorecer a la firma FCC, como diría Burzazi, supuestamente a cambio de sobornos. En fin, no voy a decir más, así que, por favor. Bueno, pues lamentablemente un ejemplo más de un caso que ya en esta situación, aunque la Aquamez es una empresa pública,
Bueno, pues no escapa a lo que es ya la clase política. Y mira, y quería hacer antes hincapié lo que decía José en un aspecto de educación. Tenemos que dar un valor prioritario a la educación. Se está descuidando. No puede ser que en España cada legislatura haya un proyecto de educación, y hay que basarse... ¿Y a cuál peor? Perdón el inciso. ¿Y a cuál peor? Sí, porque viene a contradecirse uno con los otros, entonces ahí es lo que ni los profesores se cuenta con los profesores, ni con los estamentos propios de los docentes ni escolares, y lo que proponemos Ciudadanos es un gran pacto a nivel nacional de todos los partidos, que nos sentemos, que valoremos lo que es prioritario, y a partir de ahí, en ese trabajo de educación, pues sabemos que no va a ser ni para una legislatura ni para dos, sino es un proyecto para una generación. Entonces, a partir de ahí yo creo que podemos cimentar las bases. ¿Es utópico? No, porque todo depende, como bien decías antes, de la predisposición de la gente. Entiendo que si todos los partidos políticos tenemos que saber que tenemos que tener generaciones de estudiantes muy preparados, los tenemos, es verdad, se nos están yendo lamentablemente, y tenemos que, a los que están en edad escolar, los más pequeños, tenemos que inculcarles valores reales, valores de civismo, valores de educación, valores sociales. Se está perdiendo. Hay una crisis patente, que es la económica, pero aún más profunda es la crisis social que se está viviendo. Y eso se tiene que salir por la calle. Y cívica. Y cívica, sí, social, cívica, eso sí, es decir, cosas pero muy básicas de la juventud, que bueno, pues sí, evidentemente, en los años jóvenes pues todos hicimos locuras, pero no creo que los desmanes que están produciendo ahora ya con la atención con los mayores. Yo recuerdo que igual me decía un vecino que pasaba por el barrio, me decía una cosa de que tiré un papel de pipas y me llamaba la bronca, me echaba la bronca, y no dijera yo nada en casa, porque si decía que un vecino me riñó, todavía mis padres pues me regañaban, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer una gran labor, tenemos que ser muy sensatos, muy humildes los líderes políticos a la hora de sentarnos a la mesa, marcar cuáles son las prioridades. Y teniendo una buena base de educación, se solventarán, no gran parte, de estos casos de corrupción que nos centran. Y hablando concretamente de este caso, bueno, pues cuando leí la noticia, la verdad que no salgo de mi asombro cuando personas priorizan su interés particular haciendo maniobras de este tipo, como puede ser el echar ácido clorhídrico al embalse o al río Ebro para favorecer intereses empresariales de X, de una en concreto. Bueno, pues se une más a los desmanes que están produciendo, y luego ya si pasamos a casos de corrupción, y evidentemente se está estigmatizando a la clase política. Hay hechos que hacen, evidentemente, que pase esto. Hay que dignificar al político, muchos de ellos que no están cobrando, muchos concejales en el ayuntamiento no están cobrando, están haciendo una buena labor. Hay muchos concejales que, aun cobrando, están de mañana a noche como otro trabajador cualquiera, diputados que tienen que irse a Madrid de lunes y volver de viernes. Es decir, hay políticos que trabajan. Igual. Se acaba el tiempo, así que... Sí, bueno, yo diría que todos estamos de acuerdo, pero el político tiene que empezar por dignificarse a sí mismo. Es decir, y la lucha tiene que ser desde dentro, porque desgraciadamente, y esto ya lo comentamos en alguna otra ocasión, en política pasa como en religión, como la Iglesia, no en religión, como la Iglesia. No medran, no suben los más válidos, sino los más sumisos, los más chaqueteros y, en general, los más ineptos. Hablando del tema esto es una consecuencia más de lo primero. Es decir, nos falta, no quiero exagerar demasiado, pero por lo que observo, nos falta algo esencial, que es el sentimiento, el sentido de honradez, la decencia. Nos falta la decencia, porque los políticos son lo que somos el resto del pueblo. Vienen de ahí. ¿Por qué antes a un niño le llamaba la atención una persona mayor, que incluso la tratábamos de usted y nadie se atrevía a rechistar, y hoy lo mandamos al carajo a tomar por donde nos parece? ¿Por qué? Esto es una educación que no se da en las familias, no se educa a los niños. Mucha escuela, muchas carreras incluso, pero poca cultura general y menos civismo. Lo que cuando yo iba al seminario menor llamábamos orden y modales, comportamiento. Saber estar en una mesa, saber estar ante una persona mayor, saber escuchar y saber hablar. Esto es lo que falta. Y esto se estropeó de forma lenta y paulatina a lo largo de estos 30 y tantos años, porque detrás de todo hay siempre intereses.
Esto que acabamos de ver, porque nos estamos desviando, esto digo es consecuencia de lo otro, y es viejo. Yo, que soy ribereño, nací en un pueblo por el que pasa un río Truchero, también esto se hacía, echaban lejía en las pozas para que luego iban los pescadores. Pero entonces llegaba la Guardia Civil, y era la época de Franco, les daba a aquellos que pillaran, porque siempre pillaban a algunos, no sé por qué, pero uno que no pescaba nunca, no eran de los sospechosos, o lo encontraban en las cestas, le daban 4 hostias sin H bien dadas, y aquí se acababa el problema. Pero claro, cuando ya llegamos a estos niveles de políticos, en que digo la corrupción está en todos los estamentos. Resumiendo, porque hay que en todos los estamentos. Esta mañana se está juzgando a una infanta de España, a una hija del rey emérito, a una hermana del rey. ¿Qué podemos esperar los demás? Ese es el tema. Falta civismo, orden, modales, educación, etcétera, etcétera. Bueno, pues llegó el momento de despedir el programa, así que muchas gracias a los dos. Ha sido un placer tenerlos aquí. La verdad es que el programa de hoy ha estado muy interesante. En fin, esto podría haber sido Baileys en vez de agua, pero yo me quedé con ganas de más, de seguir debatiendo. Y en fin, nos vamos a este programa pseudo radiofónico. Elena Francis mediante, y buenas noches.